A continuación vamos a iniciar nuestro segundo tutorial del programa Autodesk Inventor. En esta ocasión vamos a hacer una pieza en 3 dimensiones cuya imagen vamos a mostrar a continuación. Esta es una pieza mecánica extraída de un libro de expresión gráfica y como lo dice acá esta nota de métrico, las unidades están en milímetros. Vamos a buscar como la forma más sencilla de hacer esta pieza. Normalmente debemos tratar de centrar las piezas y buscar como el centro principal de la pieza que estemos dibujando. En este caso, pues el centro principal sería este de acá, donde está esta ranura con esta parte que llamamos un chavetero. Vamos a empezar dibujándola desde esa parte, desde ahí vamos a ubicar todas las demás características. Lo primero sería hacer esta característica. Es mejor empezar por las partes sólidas o agregando material y posteriormente vamos a hacer los agujeros ya en las instancias finales. Vamos a ir al programa entonces y le vamos a dar nuevo, y en el cuadro de nuevo vamos a escoger la plantilla métrica y aquí esta que se llama estándar IPT. La seleccionamos y le damos crear o le damos doble clic. La idea es pues tratar de poner la pieza en la misma posición en que me la están dando en el dibujo. Entonces acá voy a empezar dibujando un boceto 2D en este plano XY y aquí voy a dibujar esta característica de acá, que la puedo hacer haciendo un círculo de diámetro 25 porque aquí, perdón, de diámetro 50 porque el radio es 25. Voy a empezar haciendo ese círculo. Entonces le doy aquí en el comando círculo por centro, voy aquí al centro del sistema de coordenadas, aquí cuando estoy en el 00 hago clic y escribo 50, enter. Acá tiene una parte pues recta, aquí en la parte inferior que está a 32 milímetros del centro, y esa parte recta tiene 26 milímetros de longitud. Entonces vamos al programa, vamos a tirar una línea horizontal aquí en la parte inferior y para que quede centrada puedo utilizar este comando vertical. De este comando busco el punto medio de la línea y el centro del sistema de coordenadas y va a alinear estos dos puntos sobre la misma vertical y así va a quedar centrada la línea. Aquí posteriormente pues hago líneas desde aquí, desde el extremo de esta línea al círculo, de tal forma que quede tangente, y este extremo al círculo también de tal forma que quede tangente. Bueno, acá por ejemplo no cogí bien el extremo y la línea me quedó un poquito por fuera. Puedo utilizar este comando que se llama conectar, que me une puntos y uno los extremos de las dos líneas y él me los conecta y de esa forma pues reparo ese error. Ahorita pues le voy a dar las medidas y vemos que esta línea valía 26, con el comando J la toco, un clic para tocarla y un clic para ponerla y escribo 26, enter. Y la distancia de la línea horizontal al centro son 32, pues le damos 32, le damos enter. Y las líneas deben ser tangentes, pues acá no les había puesto la restricción, entonces en este momento están secantes. Entonces aquí en la barrita de restringir utilizo el comando tangente, toco la línea, clic y toco el círculo, ya me deja esta línea tangente y a continuación hago lo mismo con la otra línea. Ya acá tendría pues esta primera característica que tiene un espesor de 50 milímetros, se lo voy a dar de una vez. Entonces voy a terminar el boceto aquí en el chulito verde, aquí lo pongo en isométrico. Ya para darle espesor voy a utilizar el comando extruir, que ya me le da un volumen a ese boceto 2D. Le doy extrusión, toco toda el área que está dentro de los bocetos que dibujé, le voy a dar simétrico para que la figura quede centrada respecto al plano
y le voy a dar esta profundidad de 50 milímetros. Y aquí habría terminado la primera característica. Bueno, como todo lo vamos a construir a partir del centro, él tiene una parte aquí como rectangular por debajo de esta característica que dice primero. Yo puedo hacer un rectángulo que vaya de este centro al centro del cilindro que está en la parte inferior, que lo haremos más adelante, y para eso entonces haríamos un rectángulo de 96 milímetros de altura y un ancho de 45 y le daríamos una profundidad de 24 milímetros. Como la debo tomar simétrica para que me coja la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro y quede centrado como se muestra en la figura. Entonces vamos al programa. Aquí en esta barra que se llama la barra de modelo están los planos de origen. Por ejemplo, aquí está el plano que pasa por todo el centro. Ese es el plano que debo coger para dibujar el rectángulo. Entonces yo utilizo nuevamente el comando boceto 2D, escojo ese plano que está centrado el XY vertical y ahí voy a proceder a hacer el rectángulo. Entonces hago un rectángulo. Ese rectángulo, pues para ubicarlo bien le doy conectar y conecto el punto medio del rectángulo con el centro del sistema de coordenadas y entonces acá ya lo deja centrado. Entonces le voy a dar estas medidas: 96 de alto y 45 de altura. Entonces le daría aquí 96 a la altura del rectángulo y 45 a este ancho. Eso es todo lo que tenemos que hacer para construir esta característica rectangular. Ya le doy terminar aquí en el chorrito verde para terminar el boceto y acá le doy la profundidad, que debe tener una profundidad de 24 milímetros. Se la debo dar simétrica para que me quede centrado en ese plano. Entonces le doy extruir nuevamente para darle un volumen, le doy simétrico y le doy una distancia de 24 milímetros. 24. Y acá ya habría terminado pues mi segunda característica. La idea es hacer una pieza en el menor número de operaciones posibles. Esto lo hace más eficiente, tratando de hacer cada operación lo más sencilla posible. A continuación vamos a agregar este cilindro que está en la parte superior. Lo puedo empezar también desde el plano central y tirarlo hacia arriba a 70 milímetros. Sería un círculo que ubicaría en ese plano de diámetro 44 para hacer este cilindro de acá. Entonces vamos a hacerlo. Vamos aquí al programa, le doy boceto 2D. En este caso utilizaría el plano XY, que es el que está en ese punto central, ese plano horizontal, perdón, y ahí voy a hacer un círculo de diámetro 44 centrado. Aquí llevo el cursor, le doy círculos en un centro, llevo el cursor al centro, hago clic aquí en el centro, le doy el diámetro 44 y le doy enter. Ya simplemente ese cilindro lo voy a subir 70 milímetros y ya terminaría esa característica. Entonces acá le doy terminar boceto, le doy extrusión para darle un espesor a ese círculo. Entonces aquí vimos que eran 70 milímetros, que es esta medida pues que sube el cilindro a partir del plano central donde ubique el centro. Y simplemente le doy a aceptar, lo tiro hacia arriba. Recuerden que acá puedo cambiar la dirección, darle simétrico o no simétrico si es una distancia diferente hacia ambos lados del plano, pero aquí vamos a dejarlo en su posición inicial que me está señalando hacia arriba y le doy a aceptar. Aquí miren que ya llevo pues como las partes principales de la figura. Como les había dicho, es mejor dejar todo lo que sean agujeros para el final, para no tener que volver a repasar operaciones. Ahora voy a hacer este cilindro que hay en la parte inferior, que tiene diámetro 65 y que tiene una profundidad de 34. Entonces vamos al programa, vuelvo y le doy boceto 2D y vuelvo a escoger este plano vertical que está centrado, el XY. Y ahí voy a hacer mi círculo, otra vez círculo por centro. Ese empieza aquí donde termina el rectángulo. Le doy 65
Ven que cogí el punto medio de la parte inferior del rectángulo y le doy terminar. Y simplemente le voy a dar una profundidad de 34 milímetros, como lo muestra acá, a esa característica simétrica. Le doy simétrica y le doy aquí 34 milímetros. Le damos a aceptar. Miren que si cojo el plano del centro y tiro todas las operaciones simétricas, pues la figura me va a quedar centrada siempre respecto a ese plano central. Es la forma más fácil de hacer la figura, porque si no le doy simétrico, pues tendría que empezar a calcular unas distancias ya haciendo operaciones matemáticas para poder hallar lo que vale cada extrusión. Vamos a centrar acá la figura. Miren que ya pues nos falta poco. Si sabemos coger la figura y sabemos tratamos de hacerla en operaciones muy simples, es más fácil llegar al resultado final. Bueno, todavía me faltan agregar unas operaciones de unión, como sería este cilindro de acá, que también parte del centro y sale una distancia del centro de 36 milímetros. Ese cilindro tiene un diámetro de 28. Lo haríamos también en este plano central y lo sacaríamos 18 milímetros hacia acá, hacia la derecha, perdón, 36 milímetros. Entonces vamos a agregar esa última característica, ya las otras la mayoría son agujeros. Le haríamos bocetos empezaríamos desde este plano central, pero el YZ. Y ahí en todo el centro, con círculos según centro, voy a dibujar este círculo, ¿sí? Que ahí muestra el punto del centro. Y aquí me dice que ese círculo es de diámetro 28, entonces le doy 28, le doy Enter. Y le doy terminar boceto porque es lo único que voy a hacer acá. Le doy a extruir y lo voy a tirar a una distancia de 36 milímetros hacia la derecha. Lo dejo así como está, 26 milímetros, porque él está hacia la derecha. Simplemente le doy a aceptar. Bueno, todas estas operaciones fueron de agregar material. Como les dije, es mejor hacer los agujeros al final. Bueno, todavía me falta una última operación para agregar material, que es esta parte, esta característica que hay en la parte superior, que está compuesta como por un semicírculo y una parte rectangular. Vamos a hacer esa, pues para eso necesitaríamos el radio de ese semicírculo, que es 14, y la distancia del centro de ese semicírculo al centro de la figura, que es 44. Esa característica empieza en el mismo plano donde empezó esta, entonces puedo tomar ese plano. Entonces volveríamos a hacer, siempre empezamos por el boceto 2D, va a empezar en esta cara. Entonces aquí voy a hacer un círculo. Como voy a hacer un círculo, él me va a pedir diámetro. Él aquí da el radio de 14, pero entonces yo le daría diámetro 28, porque lo voy a hacer a partir de un círculo. Entonces por acá le doy 28, Enter. Aparte de eso, con el comando J le voy a dar la distancia del centro de este círculo al centro del sistema de coordenadas. Esa distancia sería de 44. Y termino de cerrar esto tirando líneas aquí rectas desde los cuadrantes del círculo. Recuerden que la línea es solo hacer clic en el cuadrante, después clic aquí cuando toque este círculo de acá. Puedo utilizar este comando proyectar geometría para que proyecte la geometría de este círculo, y así esta sea la frontera para este boceto de acá. Perdón. Entonces vamos a terminar este boceto. Ya tiene las medidas necesarias. Le doy otra vez extruir, selecciono las partes del boceto que voy a extruir, clic y clic. Aquí en la distancia le voy a dar siguiente, entonces él va a tirar ese boceto hasta la primera cara que se encuentra, hasta la siguiente cara que se encuentra en la figura, y le voy a dar a aceptar. Como podemos ver, aquí ya está pues toda la parte sólida de la figura. Enseguida sí vamos a proceder ya a hacer los diferentes agujeros.
Inicialmente vamos a hacer este agujero de la parte inferior que es de diámetro 41. Entonces simplemente le damos boceto 2D, tocamos esta cara cilíndrica y hacemos ahí un círculo que tenga este mismo centro del círculo grande, que sea de diámetro 41. Entonces le doy 41, enter, y le doy terminar boceto. Aquí le doy extruir otra vez, pero aquí ya vamos a cambiar a cortar. Este era para agregar material, este es para quitar. Entonces le doy corte y le doy aquí la opción de pasante para que atraviese la pieza en la dirección que señala la flecha. Le damos OK. Ese fue nuestro primer agujero. Pues aquí la figura tiene varias perforaciones o agujeros. Vamos a hacerlas todas. Aquí en esta parte, en la parte central, tiene también otro círculo y una parte rectangular que se llama un chavetero. Este círculo es de radio 17,5, o sea que el diámetro sería 35. Entonces vamos a hacer ese agujero. Le daríamos boceto 2D, haríamos primero el boceto, haríamos aquí un círculo por centro, voy aquí al centro de diámetro 35. Puedo hacer de una vez la parte rectangular usando aquí el comando rectángulo por dos puntos. Hago un rectangulito aquí en la parte inferior y simplemente utilizo el comando vertical para alinear el punto medio del lado horizontal del rectángulo por el centro del sistema de coordenadas, y así me queda centrado el rectángulo. Aquí le doy las medidas que tiene el chavetero, que sería 12, y su distancia hasta el centro sería de 23,5. Entonces le daríamos acá 12 milímetros el ancho, y de la parte inferior del rectángulo al centro sería 23,5. Ya con estos dos bocetos puedo hacer esta perforación que se me muestra acá. Entonces ya terminamos el boceto, le damos a extrusión, seleccionamos los dos bocetos, el círculo y el rectángulo, lo cambiamos a corte porque vamos a quitar material, y le doy pasante para que atraviese la pieza. Y ahí le damos a aceptar. Y ya queda concluida esta característica. Me faltan varios agujeros. Estos agujeros que tienen esta nota son métricos, o sea, son roscados. Y esta es la referencia del agujero. Aquí, como se ven las vistas, pues el agujero superior llega hasta este agujero de acá. Los agujeros no son pasantes, atraviesan solo hasta la siguiente pared. Vamos a hacerlo cada uno de ellos. Hay varias formas de hacerlo. Yo podía, para hacer este agujero, como crear un plano tangente, porque igual él no puede caras curvas, y después hacer el agujero. Entonces voy a crear aquí un plano tangente. Yo puedo usar aquí, hay un comando aquí para crear diferentes tipos de plano. Aquí le puedo dar un plano que sea tangente y paralelo a otro plano. Entonces yo le doy plano tangente a una superficie y paralelo a otro plano. Entonces primero selecciono la superficie y después el plano al que quiero que este sea paralelo, que sería el XZ. Entonces aquí me crea el plano tangente. Pero para hacer ese agujero es mejor que hagamos un bocetico en ese plano con un punto donde se va a ubicar el agujero. Aquí hay un comando para hacer puntos. Hago clic aquí en punto, y aquí en todo el centro de este cilindro ubico ese punto. Con eso voy a poder ubicar el agujero. Aquí ya quedó el punto y le doy terminar boceto. Ya con ese punto puedo ubicar el agujero utilizando este comando. El comando agujero, que es para hacer agujeros especiales, como agujeros roscados, agujeros avellanados, unos que se llaman abocardados. Ya el tipo de agujero depende mucho de la jerga de cada país, el nombre que se le dé. Entonces aquí voy a usar el comando agujero. Él de una vez identifica el punto que ubiqué. Aquí debo ponerlo en agujero. Ahí está el agujero escariado o abocardado. Lo vamos a poner en ninguno, o sea, no es ni abocardado ni avellanado.
y le vamos a poner aquí en la parte superior la rosca. Entonces aquí vamos a poner rosca perfil métrico. Aquí me dice que es un agujero de 10, 10 sería el diámetro y 1,25 sería el paso. Entonces busco aquí, estos son agujeros estándar, busco el tamaño 10 y me aparecen los diferentes pasos para un agujero de 10, y aquí dice que por un paso de 1,25, aquí lo busco, aquí debe estar 1,25. Bueno, y por último le voy a dar, no le demos pasante, vamos a darle hasta, y toco esta superficie interior para que llegue hasta esa superficie, y le doy aceptar. Ya con esto habríamos concluido ese agujero. Este plano, pues para que no obstruya la visibilización, lo puedo ocultar, le doy clic derecho y le quito el chulito a la visibilidad del plano. Bueno, ya nos falta poco, pues nos faltan 3 agujeros más que los hago casi de la misma forma. Voy a usar siempre el comando agujero para hacerlos. Entonces aquí por ejemplo hay otro agujero roscado que es de diámetro 12 por 1,5. Aquí no necesito el punto porque ahí ya hay un cilindro y puedo ubicarlo concéntrico a ese cilindro. Entonces volvemos a usar el comando agujero, perfil métrico, pero en este caso el tamaño es el 12, que es el diámetro 12. Nos dice que es de un paso de 1,5, entonces busco aquí la designación 12 por 1,5. Entonces lo que hago es, a ver, aquí le voy a dar también hasta. Entonces primero toco la cara donde va a estar el agujero, clic, y después toco el cilindro para que quede concéntrico a ese cilindro, y le digo que me lo lleve hasta la siguiente superficie. A ver, le puedo dar aquí, a ver, hasta, no me está cogiendo la superficie. Le puedo dar distancia también o darle pasante, pero si le doy pasante me atraviesa toda la figura, entonces no puedo usar esta opción sino la de hasta. Toco esta superficie para que llegue hasta esa superficie y le doy a aceptar, y aquí me crea el agujero. Me faltan 2 agujeros más, todos estos agujeros eran roscados. Vamos a ver este tipo de agujero de acá, que también es 12 por 1,5. Es igual al que aquí había lateral. Entonces vamos a ubicar ese es concéntrico con este cilindro de acá también, entonces tampoco tengo que ubicar ningún punto. Entonces vuelvo y le doy acá, hago el comando agujero, pues aparece el último tamaño que usé, que es el mismo. Entonces toco esta cara, clic, toco esta cara y después este cilindro para que me lo ubique concéntrico, pero a ver, lo debería haber tirado hasta la otra superficie. Lo voy a tirar hasta la mitad solamente porque no he hecho el otro agujero. Si hubiera hecho el otro agujero, lo tiraba hasta ese agujero, pero entonces simplemente le voy a dar esta distancia. Le voy a dar una distancia y le voy a dar que sea 24 y le doy a aceptar para que lo tire como hasta el centro. Igual ahorita que haga este último agujero, pues este va a llegar solo hasta él. Entonces el último agujero pues está en la parte superior. Nos dicen que es un agujero de diámetro 22 y que tiene una profundidad de 35. Esos agujeros normalmente terminan así en B porque con la herramienta que se hacen los agujeros, que son los taladros o las brocas, siempre van a dejar esta forma de B al final. Entonces es la forma correcta de dibujarlo porque normalmente se hace por ese tipo de proceso. Entonces vamos a hacer por último este agujero de diámetro 22 y profundidad 35 en la parte superior. Entonces le daríamos agujero, aquí ya no sería roscado, le quito la rosca, simplemente le digo que le voy a dar una distancia que es la profundidad, que es de 35, se la ubico aquí, y tiene un diámetro
de 22 milímetros. Aquí escribo el diámetro. Este es un agujero, se llama un agujero simple. Entonces simplemente por último toco la cara y toco el cilindro para que quede concéntrico y le doy a aceptar. Este no era roscado. Entonces miren que como este lo tiré hasta la mitad, aquí se ve que atraviesa esta pared pero no llega hasta la siguiente. Bueno, así concluimos pues esta figura que hace parte de mi segundo tutorial del curso de Inventor, que iremos desarrollando pues poco a poco. Vamos a hacer tutoriales pues de cada uno de los diferentes módulos. Más adelante veremos ensamble y también veremos la parte de explosionado y plano. Por hoy dejamos así y muchas gracias a todos por seguir el canal. Hasta luego y nos vemos en el próximo tutorial.